Hoy, en 678 Domingo, nos visita el gobernador de Chaco, Jorge Capitani. La verdad es que a mí me gustaría hacer un breve resumen. Siempre ha sido motivo de un gran debate nacional el tema de la regulación de los medios, no solamente aquí, sino en el mundo. Pero hay una cuestión que es absolutamente imprescindible remarcar. La primera regulación que tiene el Estado es la Ley 750, en el año 1875 con Nicolás Avellaneda. Es la regulación de telégrafo. Después una ley que creo que es la Ley 12.908 con el gobierno de Juan Domingo Perón. Luego la 2285, 1980-81 con su reglamentación correspondiente, la dictadura militar. Pero en definitiva, todas las modificaciones que han surgido en los intervalos correspondientes han sido siempre a favor de procesos de concentración, a excepción de algunas actitudes regulatorias determinadas. En definitiva, ese es un debate clave, porque los medios de comunicación audiovisual inciden claramente en la cultura popular. En consecuencia, creo que esto es absolutamente esencial. Creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia determina claramente la reafirmación de algunos principios de carácter categórico. Primero, la capacidad regulatoria del Estado, desde el punto de vista de los servicios de comunicación audiovisual. En una sociedad moderna, democrática, el Estado es el representante de la voluntad popular, porque efectivamente los gobiernos se eligen por la voluntad del pueblo, no por imposición de un grupo económico determinado. Y no es posible que grupos mediáticos concentrados puedan definitivamente trazar la visibilidad de los procesos de construcción cultural de un pueblo. En segundo lugar, creo que es absolutamente claro e indubitable que no se afecta el derecho a la propiedad, no se afecta la libertad de comercio, no se afecta de ningún modo los derechos adquiridos y en consecuencia estos principios que resguardan las garantías, deberes, derechos de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio hacen indubitable un fallo y su aplicación. Por lo tanto, en definitiva, era absolutamente grave pensar que en la República Argentina un grupo económico no respetaba la ley y en algún momento se dudó respecto a la perspectiva de acatar un fallo. Por lo tanto, creo que el principio indubitable del artículo 16 de la Constitución Nacional dice: todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y si somos todos iguales, es necesario respetarla. Primer punto. Segundo punto. Respecto al tema de AFIP. Siempre existen este tipo de operaciones vinculando al gobierno respecto a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la estrategia teóricamente de afectar la libertad de expresión. En Argentina no hay duda que existe plena libertad de expresión. Y en segundo lugar, la ley 11683 y modificatorias, que es la ley de procedimientos tributarios, es la que determina los mecanismos respecto a la relación entre el organismo y los contribuyentes. Por lo tanto, lo que hace definitivamente la AFIP es cumplir la ley. Ajá. Y en tercer lugar, a mí me parece que es ciertamente complejo pensar que una estrategia de victimización esté asociado a una supuesta restricción de la libertad de expresión. La República Argentina tiene hoy plena libertad de expresión. Y si uno analiza 3.650 días de gobierno, o sea, bajo una misma impronta, la verdad es que un hecho aislado que tiene que ver con un problema de inseguridad está afectando la libertad de expresión, entonces estamos con un problema serio de interpretación. Creo que hay que ser serios y hay que, en definitiva, garantizar la libertad de expresión también implica la responsabilidad social de quienes emiten los mensajes. Y me parece que una actitud de esta naturaleza, en donde se promueve la violencia, el odio, de parte de algunos sectores, en definitiva, pretendiendo asumirse como víctimas, es algo que no contribuye a la pluralidad de voces, a la democracia y a la reivindicación plena de lo que significa vivir en plena libertad. Sandra. Sí, bueno, en relación a lo que recién decía sobre el fallo de la Corte Suprema que reconoce la capacidad regulatoria del Estado, yo tengo la sensación de que esta idea, que es básicamente es política, es cultural, es de base, es lo que genera resistencias no solo en el ámbito de la ley de medios, creo que es uno de los grandes temas que tenemos por delante, debate de hasta qué punto, por qué y cómo el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de regular determinadas cuestiones. Totalmente, porque aparte hay una cuestión que es objetiva. ¿A usted le parece que si no existiría un espacio para el debate y para que el gobierno pueda publicar lo que hace? Yo recuerdo haberle dicho una vez a la Presidenta de la Nación cuántas veces uno hace teleconferencias de una multiplicidad de temas que son realmente extraordinariamente importantes para el país.
sale en los medios de comunicación muchas veces un renglón, si es que sale. Sí. Y la verdad es que estamos hablando de empresas y empresarios que invierten en el país para incrementar la oferta de bienes y servicios estratégicos o desarrollo de la tecnología y la ciencia. Y la verdad que eso está permanentemente ocultado por muchos medios. Entonces, a mí me parece que la publicidad de los actos de gobierno, que es un principio republicano esencial, requiere de medios de comunicación audiovisual para expresarlo. Primero digo por el Estado a través de un canal estatal, pero también el respeto que esto tiene que tener, porque muchas veces se critica la cadena. La verdad es que uno emita un mensaje no quiere decir que todos lo acepten, pero lo importante es tener visibilidad del mensaje de lo que se hace. ¿Usted se imagina que en una sociedad existan todos los medios en contra de un gobierno? ¿Usted cree que se puede sostener un gobierno? Digo, esto es un tema que es objetivo. A favor, Claro. No digo, por eso, a mí me parece que es un tema clave la posibilidad de que la pluralidad de voces, la reivindicación de la libertad de expresión y la democracia implica este debate público, que puede ser pasional, porque a veces discutir ideas también significa exposición pasional de las ideas. Pero de cualquier modo, lo que siempre transmito es lo siguiente. En política, todos tenemos ideas. El problema es cómo transformar las ideas en acción. Y para eso se requiere liderazgo con convicción y ética de la responsabilidad. No es fácil eso. Sí, a mí de todo lo que se refiere a la victimización o la autovictimización, lo que más me impresionó fue la frase de Morales Solá. Porque recién ahora la acabo de entender, la vi varias veces, y él dice, prefiero la cárcel antes que el ataque, antes que la descalificación. Sí. Es muy interesante eso, ¿eh? Primero porque el montaje exagerado que tiene prefiero la cárcel es una frase que produce impacto, pero ¿a qué prefiere la cárcel? A que discutamos lo que dice Morales Solá, a que haya otra opinión distinta. Si yo, por ejemplo, digo, Morales Solá defiende intereses de grupos económicos concentrados, por ejemplo, pidiendo una política devaluatoria o una vuelta al endeudamiento irresponsable, Morales Solá, como esto se hace en el canal público, sí, él entiende que esto es un agravio público y una persecución pública. Ojo, porque en la frase de Morales Solá hay un ataque a la libertad de expresión muy fuerte, claro, porque la única cosa de la que Morales Solá ha sido víctima realmente fue de una discusión política que nunca tuvo que afrontar, porque trabajando en La Nación o trabajando en Clarín, vos tenías asegurado que tu palabra era el centro de la escena. Hoy no es el centro de la escena y Morales Solá dice preferir nada menos que la cárcel a una discusión política. No, pero por ejemplo, yo transmito un caso muy concreto. En muchos casos, si hay una estrategia promovida por grupos económicos concentrados respecto a determinado tipo de medidas económicas que tienda a destruir la base de generación de valor agregado e industrialización de un país para impedir efectivamente la generación de empleo, la creación de riqueza, la distribución más equitativa de la riqueza, en definitiva, tiene que haber un discurso alternativo, porque de lo contrario, ¿usted se imagina una estrategia de carácter unidireccional para generar cierto nivel de consenso? Se destruyen las instituciones, porque, a ver, ¿cómo se afecta en democracia a las instituciones de la República? Se afectan cuando existe un ataque sistemático contra la credibilidad y la confianza pública de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Entonces, la pluralidad de voces es lo que efectivamente determina la perspectiva de que ese lenguaje se construya no desde una perspectiva unidireccional, sino desde la perspectiva multidireccional, que no sea bidireccional, que sea multidireccional, que podamos expresarnos desde las redes sociales hasta las universidades, hasta las organizaciones libres del pueblo, hasta el Estado, hasta grupos económicos, porque la verdad es que a nosotros no nos afecta que quienes defienden intereses de carácter corporativo lo puedan hacer público. Me parece muy bien. Ahora, que no digan que en la defensa de los intereses corporativos en definitiva lo hacen por el bien del pueblo o por el bien común o por el bien del Estado o por el bien de la población. No, entonces me parece que cada uno tiene el legítimo deber, en todo caso, o la legítima el legítimo interés y la estrategia de defender sus propios intereses. Es más, me parece a veces que me preocuparía que una corporación no defienda sus propios intereses. Ahora, lo que me parece es que nosotros tenemos que defender la voluntad popular, el interés del pueblo. Y entendemos que el interés del pueblo se defiende en democracia con elecciones libres y democráticas que permiten la expresión de esa voluntad popular. ¿Usted se imagina, o cualquier televidente que me escucha, usted se imagina que alguien, algún elector, algún miembro de nuestro pueblo vote en contra de sus propios intereses?
No me lo imagino. O sea, en general la sensación de mayor o menor bienestar se da claramente en las tendencias de carácter electoral. Cuando efectivamente el pueblo manifiesta su conformidad con las políticas públicas, tiene que ver con que una actividad económica permite que el crecimiento del país, la generación de empleo, el incremento de exportaciones y la perspectiva de sensación de bienestar. O sea, yo no puedo pensar claramente que un pueblo viva peor si tiene acceso a determinado tipo de bienes durables, a bienes inmuebles, a una casa, a una moto, a un auto, o a un trabajo, o a un salario de convenio. Y a su vez es necesario observar claramente que ningún gobierno es perfecto. Toda acción política y pública es perfectible y en definitiva cuando uno resuelve un problema muchas veces surgen otros y en definitiva la dinámica de la gestión es la que hace en perspectiva cómo resolverlo. Yo quería aprovechar la experiencia que usted tiene que usted tuvo en AFCA, porque me parece que, a ver, los artículos de la ley que estuvieron trabados en estos 4 años, a mí me parece que son los artículos que conforman el espíritu de la ley. Sin embargo, la ley estuvo vigente y se pudo avanzar en varios aspectos, a pesar de que incluso, bueno, muchos de la oposición critican al gobierno porque o no se avanzó lo suficiente o no se avanzó por los carriles que tendría que haberse avanzado. Está claro que AFCA ahora se va a dedicar fuertemente al tema de la adecuación, como se veía en el informe. Ahora, ¿hay alguna cuenta pendiente? ¿Hay algo que se podría haber hecho? ¿O hay algo que a partir ahora de haberse destrabado estos artículos se puede mejorar o va a aparecer? ¿Qué es lo que falta? Sí, se ha avanzado parcialmente en el plan técnico de frecuencias para algunas jurisdicciones provinciales. Chaco ha avanzado en ese sentido y es necesario para la regulación del uso de las licencias. En segundo lugar, me parece que es necesario un marco regulatorio para la medición de rating. Sinceramente es una propuesta que yo oportunamente propuse, porque en definitiva tenemos que hacer, primero con un concepto de carácter federal, segundo porque la medición de rating con carácter objetivo determina la transferencia de ingresos en materia de pauta publicitaria, porque si no lo concentran siempre los mismos. Claro. Y en tercer lugar, garantizar prioridad de voces significa garantizar estrategias de acceso al financiamiento, para lo cual tiene que haber un marco regulatorio claro y transparente. Me parece que eso es un tema que hay que seguir trabajando. En tercer lugar, me parece que es absolutamente imprescindible la aplicación universal de la grilla. En definitiva, no todos los medios de comunicación, en este caso, en los casos de cable, aplican la grilla tal cual debe aplicarse, ni tampoco publican, por ejemplo, el caso de Paca Paca u otras señales de noticias, o eventualmente también lo que significa la ubicación dentro de la estricta aplicación de la grilla. Entonces, me parece que a partir de esta ley y de este fallo que determina como indubitable la autoridad de aplicación, porque eso es otro tema, se ha desconocido o se ha pretendido desconocer la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y me parece que eso es absolutamente necesario aplicarlo. Yo creo que la ley, en definitiva, debe también propiciar y promover luego nuevos concursos para ampliar esta cuestión y a su vez en el futuro se discutirá también el avance tecnológico y su incorporación a los nuevos contenidos. Una pregunta nomás, ¿y en el Chaco cómo es la situación de los medios? Bueno, bien, ahí en la provincia tenemos nosotros muchas radios de frecuencia modulada, en el área metropolitana son aproximadamente 138 frecuencias que en el marco del plan técnico de frecuencias y en el interior de la provincia se están en proceso de regularización vía las licencias correspondientes a través de toda la aplicación normativa. Hay un canal de aire con distintas repetidoras en el interior y hay otro canal de carácter provincial que está en proceso incipiente de formación. Y obviamente hay una pluralidad de medios. La provincia del Chaco tiene múltiples actores y nosotros aplicamos la ley. Nosotros estamos trabajando también con un sistema de concurso con el Estado Nacional para promover financiamiento para la producción de contenidos audiovisuales. Y en definitiva, lo que nosotros queremos, como provincianos que somos, es garantizar la perspectiva de ver que en cada canal local podamos observar la posibilidad de que no nos comenten qué pasa en el tráfico en la General Paz o en las grandes avenidas de Buenos Aires, sino qué nos pasa en la esquina de nuestros respectivos pueblos. Y también lo mismo con respecto al clima. Muchas veces uno antes tenía que escuchar solamente la repetición de radios de Buenos Aires. Ahora con la exigencia de la ley respecto a los contenidos de producción audiovisual de carácter local, nos va a permitir esto, de tener una interrelación desde el clima hasta el tránsito, hasta la agenda pública que es absolutamente esencial, o la agenda privada, o los temas de interés público que surjan obviamente del debate democrático de una sociedad. Así que estamos en una muy buena perspectiva para construir eso. Chaco es una sociedad
plural y obviamente multilingüe, plurilingüe, multicultural, con una perspectiva interreligiosa de comunicación. Es una sociedad cuya identidad es la diversidad.